Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. Al oeste de Tokio hay un sitio arqueológico único que nos permite viajar en el tiempo a los orígenes de una importante tradición japonesa. Ishi-yo-dani es una ciudad medieval a la que algunos científicos llaman la Pompeya de Japón. Ishi-yo-dani, de vuelta a los orígenes. La ceremonia del té, el paisajismo, la arquitectura, todas estas tradiciones provienen del medioevo japonés. Pero, ¿cómo se desarrollaron? ¿Cómo se arraigaron en la sociedad y llegaron al Japón contemporáneo? Hasta ahora lo sabíamos a través de fragmentos de textos y documentos, pero a partir de las excavaciones de Ishi-yo-dani hemos podido conocer un poco más. En la actualidad, los arqueólogos de Ishi-yo-dani descubren y restauran el feudo del Lord Asakura, una ciudad de 10.000 habitantes que existió al final de la época medieval de Japón en el siglo XVI. Este es un hallazgo excepcional, ya que en aquella época las construcciones del país eran de madera, un material muy vulnerable a los embates del tiempo. Con sus jardines arqueológicos, se trata de un lugar incomparable de Japón donde los arqueólogos dan la pelea. En la década de los 70, el valle de Ishi-yo-dani estaba cubierto de campos de arroz. Grandes proyectos agrícolas ya habían sido planificados. Sin embargo, los vestigios eran tan evidentes que los arqueólogos entendieron que un importante sitio arqueológico yacía bajo sus pies. Se movilizaron para cancelar los proyectos y clasificar el área. Fue así como empezó una excavación de magnitud incomparable en Japón. Gracias. Es una hermosa muestra de cerámica, un tanto arcaica con bordes salientes. ¿Ya documentaste muchas otras de esta zanja? Ono Masatoshi es uno de los salvadores de Ishi-yo-dani y sin duda el arqueólogo más famoso de Japón. Aquí lo llaman Ono-san. Hola. Hola, ¿cómo estás? Algunos llaman a Ishi-yo-dani la Pompeya de Japón. ¿Le parece una metáfora adecuada? Sí. En realidad no es una mala comparación. Pompeya fue destruida por una erupción volcánica y quedó bajo las cenizas luego de esta catástrofe. Y aunque no estamos hablando del mismo periodo, esta ciudad se incendió por completo en 1573, luego la abandonaron y años más tarde la cubrieron de campos de arroz. Durante 400 años permaneció oculta bajo tierra. Si consideramos a Pompeya como una especie de cápsula del tiempo, Ishi-yo-dani, a su manera, es también una cápsula del tiempo del siglo XVI de Japón. El primer edificio que Ono-san desenterró fue el Palacio de los Lores Asakura. Para hoy, Peter, planeo llevarte a visitar el palacio como si fueras el shogun en persona, el más grande general japonés. Ven, sígueme. Como puedes ver, lo que tienes al frente es la entrada oficial al palacio. El palacio es el gran orgullo de Ono-san, porque es la primera vez en Japón que se descubren los cimientos intactos del palacio de un señor feudal.
A finales del siglo XVI, Japón experimentó un período de gran agitación. En el país habían enfrentamientos entre los lores y el gran guerrero Asakura, quien reinó en Ishi-yo-dani y perdió la batalla. Lo sentenciaron al ritual de suicidio llamado seppuku e incendiaron por completo la ciudad, causando la destrucción de su palacio. Los restos están nivelados. ¿Tiene alguna idea sobre la apariencia original de las estructuras? Todas las piedras que ves alineadas sobre el suelo soportan vigas de madera. Gracias a la excavación y al estudio de la disposición de estas piedras, pudimos reconstruir los planos de los edificios, sus dimensiones, la división del espacio y la función de cada habitación. Gracias a la información arqueológica, Ono-san pudo armar un modelo del palacio del Lord Asakura. Ono-san comparó la información arqueológica con un valioso documento iconográfico. Este biombo del siglo XVI es una pieza excepcional. Representa a Kioto, la capital, en la época de los señores feudales, y al comparar la representación del palacio con las piedras que se desenterraron del suelo, se pudo crear esta simulación. Antes de este estudio, los arqueólogos creían que los señores feudales vivían aparte, rodeados de bastiones llenos de comodidades rústicas. Pero en Ishi-yo-dani descubrieron que en realidad vivían en grandes palacios conformados por 10 amplios edificios de madera, ubicados en el corazón de la ciudad. Durante la búsqueda de esta residencia, Ono-san encontró los restos de un ritual de lealtad entre el señor feudal y sus vasallos que todavía resuena en la actual Japón. Se refiere a los miles de fragmentos de cerámica encontrados en una zanja. Es una cerámica común, horneada con poco cuidado. ¿Qué representa esto para usted? Este tipo de cerámica, que se le llama kawarake, es una cerámica sin esmaltar, muy sencilla y es la más económica de la época medieval. Estimamos que hay más de 1 tonelada de fragmentos de cerámica en los fosos del palacio. ¿Tiene alguna idea del ritual que originó 1 tonelada de fragmentos de la misma cerámica? Sí lo sé. Este tipo de cerámica se utilizó durante el ritual en el que se forjaban los lazos, tanto de lealtad como de sumisión entre el señor feudal y sus vasallos en el medioevo japonés. Así es como el lord y su vasallo intercambiaban una taza de sake. Inténtalo. Gracias. Ahí lo tiene. Como usted fue parte de este importante ritual, ahora comienza a ser mi vasallo. Pero, mi señor, ¿cómo es que una cerámica tan común era utilizada por personas tan importantes? Esa es una buena pregunta. Lo que se buscaba con este ritual era darle un símbolo de pureza a la relación. La taza solo debía servirse una vez, así que la cerámica tenía que ser desechable y no tenía que ser de buena calidad. Actualmente, muchas personas beben sake en Japón. Sin embargo, ¿el ritual del kawarake se mantuvo en el tiempo? Sí, de eso no hay duda. Esa costumbre se desarrolló en la sociedad guerrera de ese periodo y todavía se sigue manteniendo hasta nuestros días, solo que de una manera diferente. El ejemplo más típico es la ceremonia que se hace en el matrimonio. Cuando mi esposa y yo contrajimos matrimonio, ese día tuvimos que compartir una taza de sake frente a las deidades con el objetivo de otorgarle un símbolo a nuestro vínculo de marido y mujer. Aunque hay una diferencia entre ambos rituales, en el primero se sabe que yo me convertiría en tu señor y tú pasabas a ser mi vasallo, pero en mi caso no sé quién desempeñaba ese papel en la casa. En el palacio se encontraron otras cerámicas más valiosas como la celadón, caracterizada por su brillo azul verdoso importado de China. Los arqueólogos también identificaron un fragmento de un vidrio veneciano, los restos de una vajilla que lograron reconstruir. Este documento del Museo Sakura resultó esencial para la investigación.
describe el interior de las casas de los dignatarios del siglo XVI. Gracias a estos diferentes elementos, los arqueólogos ahora saben que los Asakura vivían en hogares con una decoración refinada digna de los más grandes aristócratas de Kioto, la capital. En un extremo del palacio que da a un jardín, los arqueólogos también encontraron los vestigios del nacimiento de un ritual que aún se practica hoy en día, la ceremonia del té. Tuvo lugar en un edificio representado por esta plataforma. Siéntese. Gracias. Así que estamos en el pabellón del té. ¿Cómo puede estar tan seguro? En mi opinión, es uno de los descubrimientos más importantes que hemos encontrado en el palacio. ¿Qué nos permite afirmar que este era el pabellón del té? Lo primero sería el hallazgo de la vajilla utilizada en la ceremonia del té en el fondo de un pozo cercano. Otra cuestión que pudimos observar mientras investigábamos es que el edificio da a un jardín típico de los pabellones de té. A partir de allí resultó fácil documentar el sitio. En los textos se explica que la ceremonia del té apareció en la Edad Media. La contemplación de un jardín creado para este propósito acompañaba la ceremonia. ¿Qué papel desempeñaba y qué importancia tiene esta ceremonia en este lugar? La ceremonia del té fue una ceremonia social muy importante en la Edad Media, digna de contemplar y también de disfrutar. Según nuestras investigaciones, pensamos que en esta habitación se podían apreciar 8 tatamis. El fuego para hervir el agua se encontraba en el suelo y en las paredes se colgaban pinturas o textos que podían ser admirados por los invitados. En esa época también había arreglos florales que se hacían tomando en cuenta los principios de Ikebana, el arte de la creación de ramos de flores. En este escenario frente al jardín que fue diseñado para ser contemplado, se bebía el té y se conversaba con él o los invitados. Hasta el descubrimiento de Ishi-Yodani, los arqueólogos creían que la ceremonia del té estaba reservada para la aristocracia. Las excavaciones en los vecindarios de la ciudad permitieron a Ono-san demostrar que este ritual llevado a cabo hoy por todas las clases sociales ya era un ritual popular desde su invención en la Edad Media. Bienvenido a la residencia de un guerrero Hirai. Reconstruimos todo este lugar teniendo en cuenta los restos arqueológicos que encontramos aquí hace mucho tiempo. En esta parte encontrará la residencia central del edificio. Por allá está la edificación donde se almacena la leña y aquel es el espacio destinado para los sirvientes. Pero la edificación más interesante es la que le mostraré ahora, un pequeño pabellón de té. Cuando encontramos esta casa durante las excavaciones, nos quedamos atónitos por el hallazgo de un segundo pabellón de té en la residencia de un simple soldado y no de un aristócrata. Realmente le puedo garantizar que no esperábamos eso. De hecho, nos quedamos sin palabras. Entonces, seguimos en la búsqueda en hogares más modestos de personas que no tenían los medios para tener un pabellón separado, y allí también encontramos los mismos utensilios que se usan en la ceremonia del té. Aunque no pudieran permitirse un pabellón de té como el de los aristócratas, todas las clases sociales llevaban a cabo la ceremonia del té al contrario de lo que se creía antes. Los utensilios de té desenterrados en los hogares de estos ciudadanos comunes son los más antiguos encontrados en Japón y fueron preservados gracias a una capa de barro. En esta mesa tenemos muchos objetos. Lo que quiero que detalle son los 2 utensilios del bambú que tiene frente a usted.
Uno revuelve el polvo de té en el agua y el otro es una cuchara utilizada para verter el té que está en el recipiente en la taza. No sé si se habrá dado cuenta, pero el batidor que tiene enfrente es el mismo que se utiliza hoy en día y se ve que está muy bien hecho y también conservado. La ceremonia del té existe en el Japón del presente. ¿Podemos hablar de una continuidad? La verdad es que sí. Con toda la información que tenemos, podemos afirmar con toda certeza que los utensilios y platos hallados en las áreas dedicadas a la excavación en Ishi-Yodani se remontan a una historia que tiene muchos años de antigüedad, aunque tiene algunas variaciones, continúa hasta nuestros días. Cerca de los pabellones, los arqueólogos desenterraron los restos de los famosos jardines de té, un descubrimiento sin precedentes. Gracias a un estudio detallado del suelo, pudieron descubrir la construcción típica de los jardines japoneses. Al estudiar la iconografía y los textos de la época, determinaron y plantaron de nuevo la flora original. Hubo que esperar 10 años a que la vegetación creciera para ver los resultados de esta restauración asombrosa. Vaya. Hermoso, parece una pintura. Fujita Wakana es una historiadora que trabaja con los arqueólogos del sitio. Pese a su apariencia natural, todo está hecho por el hombre, un diseño inspirado en esa época. Es cierto que a primera vista crees que todo esto es natural, pero cuando miras más de cerca, te das cuenta que cada piedra fue colocada por la mano del hombre. Mira esta enorme roca. Tienes que imaginarte que en aquella época no existían grúas que levantaran un peso así, de modo que colocar un megalito como este demuestra el alto nivel técnico del arquitecto de este jardín. En aquella época, el simple hecho de utilizar estos bloques gigantescos y pesados daba un aire de poder a los señores de la guerra. Cuando se toma en cuenta esta idea, entonces, entiendes que quería demostrar este poder en sus jardines. En el presente, ¿los jardines japoneses se realizan de la misma forma? Gracias a este jardín, descubierto en la excavación arqueológica, podemos entender las técnicas y la sensibilidad que se tenía en esa época. Y sí, tienes razón. Los jardines actuales son muy similares a los que se hacían en ese entonces. Siempre hemos tenido jardines de té y ahora hay pruebas de que son un legado del siglo XVI, que pese a nuestra visión moderna aún nos parecen magníficos. Al parecer compartimos un sentido estético con nuestros antepasados. En la ciudad se vislumbra otro legado medieval, uno que dio origen al modelo urbano japonés. Para entender y reconstruir Ishi-Yodani, Ono-san y su equipo dependieron de otra excavación no muy lejana, la de Eheisenji, otra ciudad de la Edad Media. En este momento estamos caminando por una de las calles empedradas de esta ciudad, destruida en 1574. Puede ver que la bordean las viviendas de los monjes de un complejo residencial religioso cercado por una pared de piedra. Más adelante se encuentra la entrada a una de las residencias y después llegamos a un cruce. Observe cómo dos de las calles más importantes se intersectan de forma perpendicular. Estas ruinas son impresionantes. La pregunta es, ¿cómo esto les ayudó a entender los hallazgos de Ishi-Yodani?
Tomamos como punto de partida las similitudes que había entre ambas. Por ejemplo, esta calle está diseñada de la misma forma que las de Ichijodani. Trazamos las rutas de tráfico de acuerdo con las dimensiones establecidas y luego cavamos la zanja de drenaje a un lado. Por último, pudimos detallar que las paredes están hechas de la misma forma que en Ichijodani. Por eso nos dimos cuenta de que Lord Asakura copió este modelo urbano para erigir su ciudad. Incluso creemos que los artesanos de aquí trabajaron en la construcción de Ichijodani. Al utilizar este modelo, los investigadores observaron que Ichijodani se construyó dentro de un valle con calles y vecindarios bien estructurados. Y sobre todo, con calles de cuadrículas perfectas. Los científicos llaman a esto la ciudad bajo el castillo, un modelo que al parecer influenció al país a largo plazo. El arqueólogo francés Laurent Nespulus estudió este fenómeno. Lo que me asombra es la uniformidad, las amplias avenidas rectas, los cruces, los servicios y lotes de viviendas, todo está planificado. En la planificación señorial, los ángulos son perpendiculares, perfectos entre sí. Las calles están organizadas en módulos de 8, 6 y 3 metros de ancho, distribuidos por todo el valle de Ichijodani. Tomando en cuenta todo eso, ¿podríamos decir que aquí se origina una forma o tradición japonesa de urbanizar? La ciudad bajo el castillo, de la cual Ichijodani es un ejemplo, marcó el inicio de una nueva era cuando hablamos de urbanización que después se extendería por todo el archipiélago y daría origen a las actuales ciudades japonesas. Las ciudades con castillo más famosas en Japón son Edo, que con el tiempo se convirtió en Tokio, también Osaka, Fukuoka y Nagoya. Hay otras, por supuesto, pero estas son las más destacadas y algunas se volvieron grandes ciudades. Gracias a la excavación, también se encontraron elementos arquitectónicos que permitieron a los arqueólogos restaurar el modelo emblemático del hábitat japonés que hasta ahora solo aparecía en documentos. Un buen ejemplo que puedo decirte en este momento es que hayamos tenido la suerte de encontrar unas maderas quemadas dentro de la misma Ichijodani, que resultaron ser puertas corredizas cubiertas con papel de arroz. Haber encontrado esto causa un gran impacto y es de suma importancia para nosotros, puesto que la madera es de duración limitada y estos elementos, que son los más antiguos que hasta ahora hemos descubierto, nos ayudaron a documentar el tipo de componentes del interior de los edificios japoneses. Estos elementos continuarían a través del tiempo. Se remontan a la Edad Media. El tatami es una invención medieval. Las puertas corredizas se extendieron a lo largo del medioevo y marcan el inicio de nuevos espacios interiores que, a partir de allí, continuaron a través de los siglos, adaptándose a las limitaciones relacionadas con el desarrollo de las ciudades. Incluso son muy comunes en las actuales casas prefabricadas, donde suele haber un espacio pequeño como este, con 3 tapetes de tatamis, una mesa en el medio y puertas corredizas que dividen el espacio interior de la edificación. Ahora entiendo mejor la importancia de esta cápsula del tiempo para los japoneses. Con la destrucción de Ichijodani y de las otras ciudades de los señores feudales, el Japón medieval llegó a su fin. Pero los ecos de este valioso período aún resuenan, gracias al trabajo minucioso de Ono-san. Ono-san, debió haber sido un momento extraordinario cuando empezaron las excavaciones y pudo abrir esta cápsula del tiempo. Eso es correcto. Cuando era estudiante hacía excavaciones más que todo en sitios prehistóricos que tenían una relación estrecha con la era paleolítica. Ichijodani fue mi primera experiencia de arqueología medieval.
Cuando te acostumbras a excavar restos de cientos de miles de años y luego pasas a la Edad Media, quedas impactado por la gran cantidad de ruinas que te permiten descubrir la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres. Hay una sensación de júbilo al poder tocar objetos que nos conectan con las personas de aquella época. Entonces, ¿podríamos afirmar que el Japón del presente, de alguna forma, tiene sus raíces a finales de la Edad Media? Por supuesto, hasta ahora había estado utilizando el término Edad Media de una manera muy general. Pero dentro de la extensa Edad Media, en el periodo del siglo XVI, al que corresponde Ichijo-dani, podemos encontrar una época de grandes cambios en cuanto al estilo de vida, cultura y la forma en cómo se organizaba el poder. El periodo donde se construyó Ichijo-dani fue un momento crucial en la sociedad japonesa porque estableció los elementos claves y cruciales que son parte de lo que somos hoy en día como nación. De esta manera es como lo siento y lo percibo desde lo más profundo de mi alma.